Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy. Nuestra hambre más profunda no es por la comida ni la bebida, no es por la diversión ni la recreación, no es por las propiedades ni la ropa en los armarios, no es por la notoriedad ni los chismes. Tenemos hambre de verdad, tenemos sed de beber la belleza, deseo de celebrar, buscamos las formas para amar y ser amados. Es por eso que tenerlo todo no es suficiente. Padre Tomás Dubaite. Nos encontramos en nuestro proceso formativo hacia la misión. Somos discípulos misioneros que anuncian el Evangelio con alegría, con pasión. Por eso, una de las enseñanzas citadas a menudo en el Concilio Vaticano II trata de la vocación misionera de todos los bautizados. Por eso el Papa Francisco, en su primera exhortación apostólica, La alegría del Evangelio, explica muy bien este tema. Nos dice el Papa que entre los seguidores de Cristo no podemos hacer distinción entre discípulos y misioneros. Como cristianos somos siempre discípulos, misioneros de Jesucristo, y como insiste el Papa en todos los documentos y no pierde ocasión para llamarnos a ser discípulos de la alegría. En virtud de nuestro propio bautismo, todos nosotros nos hemos convertido en misioneros, discípulos de Jesucristo. Todo cristiano es misionero, en la medida en que él o ella ha descubierto lo más sagrado y lo más hermoso, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Por eso nosotros leemos en el Evangelio que todos los que se encontraron con Jesús salieron después a anunciar con alegría: hemos encontrado el Mesías. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 41. La mujer samaritana se convirtió en misionera inmediatamente después de hablar con Jesús, y muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio de la mujer. Juan 4:39. Así también San Pablo, después de su encuentro con Jesús, enseguida se puso a predicar a Jesús. Hechos de los Apóstoles 9:20. Hechos de los Apóstoles 22:6-21. Por eso, queridos hermanos, el amor de Cristo nos apremia. Segunda de Corintios 5:14. Y como lo escuchábamos en estos días en la liturgia, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. De la misma manera, como cristianos, cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos misioneros de Cristo, y sobre todo por algo que debe caracterizarnos: la alegría. Pero preguntémonos en este día, ¿cómo vamos a cumplir con esta tarea? ¿Cómo vamos a cumplir nuestra responsabilidad misionera? Jesús mismo es el modelo, es el punto de partida. En el seguimiento de Jesús estamos llamados a entrar de lleno en el tejido social y estar cerca de todos, compartiendo la vida de las demás personas que nos rodean, escuchando sus preocupaciones y ayudándoles material y, como nos dice San Vicente, espiritualmente. Todos nosotros estamos llamados a ofrecer a los demás un testimonio explícito de amor salvífico del Señor, que a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras limitaciones, nos ofrece su cercanía, su palabra, su fuerza, y da sentido a nuestras vidas. Hacemos esto no como una carga o un deber,
sino como el resultado de una decisión personal que trae alegría y sentido a nuestras vidas. Por eso, todos nosotros estamos llamados a vivir una vida con sentido de misión, con la convicción de que tengo una misión personal que lleva a cabo. No debemos reducir en ese sentido de misión a nuestros éxitos personales y materiales solamente. Por eso, cuando tratamos nosotros de vivir una espiritualidad de cercanía a los demás, buscamos su bienestar. Nuestros corazones se abren a mayores dones del Señor. Se enriquece nuestra mente y el corazón se abren horizontes espirituales, haciéndonos cada vez más sensibles a la acción del Espíritu de Dios en nosotros y a través de nosotros mismos. En nuestras palabras, cada uno de nosotros nos convertimos en instrumentos del amor de Dios en nuestro caminar. Nuestra vida crece y madura en la medida que se ofrece, a fin de dar vida a los demás. Por eso, al iniciar estas charlas de formación, queremos llevar una vida digna y plena. Tenemos que llegar a los demás, sobre todo, para buscar el bien. La vida crece al ser donada y se debilita en el aislamiento y en la comodidad. De hecho, la mayoría de aquellos que disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad en la orilla y apasionan en la misión de comunicar a los demás la experiencia que se tiene del mismo Dios. Cada persona que encontramos a nuestro alrededor es una obra de Dios, en la que Dios está presente y en la que la gloria de Dios se refleja a pesar de las apariencias. Por lo tanto, si podemos ayudar al menos a una persona a tener una vida mejor, ya se justifica nuestra vocación cristiana a ser llamados misioneros y discípulos de Cristo, que anuncian y que viven la dimensión grande de la experiencia más hermosa que el Señor regala a cada persona, como es la alegría. Por eso, el primer momento que tenemos que vivir en esta tarea, en esta lección, es mirar al personaje central, Jesús, modelo para el cristiano. Es una buena pregunta. Y por eso, lo primero que tenemos que seguir es que Jesús llama. Dios nos llama. ¿Y nos llama para qué? Para dos cosas. Y nos llama a través de dos cosas. La primera, nos llama con nuestras cualidades, con nuestros defectos, con nuestros carismas. Y nos hace una propuesta, un mandato, una petición. Dios nos llama. Y nos llama sobre todo a seguirlo. Seguirlo, ¿en qué sentido? En que nos pide. Lo primero que nos pide Jesús es configurarnos con Él. Es decir, un cambio de vida, confianza en la renuncia de nuestra propia vida, como escuchábamos en una canción. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Hay que morir para vivir. Pero al mismo tiempo, el seguirlo nos invita a ¿qué? Nos hace una invitación a vivir las exigencias profundas del reino. Es decir, vivir cada evento misionero, vivir la vida en plenitud, partiendo desde nuestra propia familia, partiendo desde nosotros mismos, y así lanzarnos hacia los demás. Y al mismo tiempo nos forma, es decir, en la alegría. Cuando cada uno de nosotros nos disponemos a hacer una tarea, sacamos el tiempo para prepararla.
cuando vamos de paseo, sacamos el tiempo para preparar la maleta que vamos a llevar, el equipaje. Y miramos una cosa y otra cosa y discernimos qué es lo esencial para llevar. Por eso en esta tarea de nuestra formación, lo primero que quiero llevarlos a cada uno de ustedes es a que, a grosso modo, miremos las dimensiones de nuestra formación. En ese momento hago referencia a 5 momentos de nuestra formación como laicos misioneros fundamentados en el Evangelio, que viven la experiencia de Dios en la alegría. La primera dimensión que tenemos que prepararnos nosotros y sobre todo vivirla es la dimensión espiritual. Tener una relación personal y viva con Jesucristo. A partir del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4. Una profunda e íntima unión con la alianza con Dios. Segundo, tener un corazón abierto a los dones del Espíritu Santo. Los 7 dones. Vivir, porque es lo que somos, simplemente ese instrumento de Dios allí donde Él nos envía. ¿A través de qué? A través de la oración personal diaria. También una dimensión viva eucarística, una vida sacramental profunda. Porque ¿qué? Vamos a dar a Jesús, pero tenemos que vivirlo. Vivir la Eucaristía, vivir el sacramento de la reconciliación, vivir el sacramento del amor. Tener una experiencia de oración profunda con la Sagrada Escritura. Puede y se compromete a compartir su fe con los demás. No tener miedo a mostrar, a dar a conocer su experiencia que tiene de Dios, del resucitado. Y sobre todo, la contemplación ante Jesús sacramentado. La segunda parte o la segunda dimensión de nuestra formación debe ser una formación académica. Tiene conocimiento y amor por las Sagradas Escrituras y sobre todo también conocer, no a la profundidad, sino a grosso modo el magisterio de la Iglesia. Tener un conocimiento básico, elemental de teología, hermenéutica, bueno, todos estos elementos que podemos encontrar para poder ayudar, orientar a la comunidad a donde somos enviados. Una tercera dimensión es la dimensión apostólica. Es decir, ser testigo del amor de Dios donde he sido enviado. Ve su vida desde la misión que anuncia con alegría el Evangelio a los demás con humildad, simplicidad y especialmente a los marginados y a aquellos que son rechazados por el mundo. Ahí están las 5 virtudes de San Vicente de Paúl. Seamos humildes, no seamos prepotentes, seamos celosos, seamos sencillos. Si nos ofrecen una comida o un guarapo, etcétera, tenemos que meternos en la comunidad y no pretender que somos como de highlight o somos de estrato 8. Si Dios nos envía al estrato 0 con los pobres. Otra dimensión bonita que tenemos que ir profundizando es la dimensión comunitaria, la comunión. Tiene una experiencia real de comunidad cristiana y de pertenencia a la iglesia, al grupo que pertenezco. Pertenencia primero a la iglesia, pertenencia primero a mi diócesis, pertenencia primero a mi parroquia y pertenencia a mi grupo. No voy en nombre propio, sino voy en nombre de esta persona, voy en nombre de este grupo, etc. Yo no me autoproclamo que soy independiente, porque ya sería hacer parte de una secta, hacer parte de algo diferente. Vamos en nombre de, y eso hay que tenerlo
muy presente. Segundo, tener habilidades de escucha y conocer el arte de la conexión. Se sigue los pasos, pide ayuda cuando sea necesario. Es decir, no creerse la persona que lo sabe todo. Pero también hay algo que el Evangelio nos pide supremamente y lo insiste demasiado, y es tener la virtud de la escucha, saber escuchar. Hoy, más que nunca, la gente necesita ser escuchada. No que nosotros nos convertimos en las personas de dar a conocer de una manera genial consejos, no volvernos consejeros, no, los consejos los da Dios. Simplemente lo más hermoso es poder escuchar y pedirle a Dios que me coloque los pensamientos y las palabras necesarias para poder acompañar a aquellos a donde Él me envía. Y la quinta dimensión es supremamente hermosa. Es la dimensión del servicio. Se sirve con nuestras cualidades, con nuestros defectos, desde las dimensiones personales que Dios ha impreso en mi corazón y en mi vida. Practica activamente las obras de misericordia espirituales y corporales. Esa es la dimensión profunda del servicio. Servir con alegría. Qué bello es, y por eso podemos mirar a San Vicente, podemos mirar a Santa Luisa, podemos mirar al Santo Cura de Ars, cómo sirve desde la simplicidad y cómo transforma un pueblo, cómo transforma una comunidad. A eso es que somos llamados nosotros, al servicio. Por eso, queridos hermanos, querida familia, tenemos que nosotros en esta faceta de nuestra formación, de ser discípulos misioneros, pero desde esa dimensión profunda de la alegría, tener en cuenta los aspectos del proceso formativo a la cual hemos sido enviados. Ya anteriormente hacía una invitación, y a que ahora los invito a manera teológica y también pastoral a tener una visión de nuestros aspectos formativos, lo que Dios pone en nuestras manos. Sería muy bello pensar nosotros hoy día, Dios, ¿qué ha puesto en mis manos? Podemos como pensar en este momento este vaso de agua, este vaso, y si lo llenamos de agua, es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y es lo que nos invita a llevarlo a otras personas. ¿Cómo lo llevo? ¿Para qué lo llevo? ¿Qué significa llevarlo? ¿Cómo lo contemplo? Y podemos hacernos otra pregunta, ¿para qué lo llevo? Me gustaría que en algún momento cada uno de ustedes mirara Monseñor Castro, en uno de los libros que salieron y han sido los de los más bellos en misionología, el gusto por la misión. Él nos coloca unos 12 puntos como enviados. ¿Enviados cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿A dónde? Etcétera. Son 12 puntitos que él desarrolla en ese documento seguramente bello. Y yo simplemente aquí voy a compartir los aspectos de nuestro proceso formativo en 4 aspectos. El primer aspecto es la koinonía. Es decir, como les dije al inicio, el centro de nuestra vida, de nuestro ser, es Jesucristo. No soy yo, es Jesús. Y por eso nos invita lo primero a la koinonía, es decir, a formar una comunión, una fraternidad, una reconciliación, la unidad. Es decir, formar grupos en un sentido de fraternidad. ¿Alrededor de quién? De la palabra de Dios, del personaje Jesús de Nazaret, en un lugar específico, el lugar del encuentro, al estilo de la comunidad cristiana, a la luz y el centro, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir juntos. ¿Compartiendo qué?
no una lección teológica, no una lección supramagistral, no, compartiendo la experiencia que tengo de Dios en mi corazón. ¿Para qué lograr? ¿Qué me lleva a esa comunidad, a esa coinonía? Conversaciones que lleven a la conversión y a la transformación de la persona. Tal vez lo que más transforma y lo que más atrae es nuestro testimonio. Es lo que somos nosotros. No necesitamos cosas demasiado profundas. La sonrisa, un gesto, la cercanía, una palabrita, etcétera. El segundo aspecto del proceso formativo nuestro es la martiría, ser mártires. Y por eso nos implica que implantar el querigma, Jesús de Nazaret. ¿A través de qué? De la catequesis, a través de la predicación, a través de la reflexión teológica, a través de lo que nos identifica a nosotros como vicentinos, a través de la visita a cada familia. Por eso tenemos que echar una mirada. Hoy día hay una exigencia profunda de que nos hace la Conferencia Episcopal de Colombia, nuestros obispos, a retomar el RICA, el ritual de iniciación cristiana de adultos. ¿Por qué? Nos damos cuenta que hoy en nuestras catequesis, en los procesos de primera comunión, de confirmación, etc., los padres de familia están en cero. Y tenemos que iniciar ese proceso de iniciación cristiana de adultos. Por eso tenemos que nosotros aprovecharnos de los grupos de primera comunión, de confirmación, de las bodas, de las charlas prebautismales, de nuestras reflexiones, de nuestras homilías, de los retiros, y sobre todo yo les diría a cada uno de ustedes, desde el testimonio, ser testigos del amor de Dios. Como decía en una de las charlas que recibí hace algunos años, siglo pasado, de una religiosa que fue enviada al África con 15 días de francés. Sabía chichombiano, paisa y las pocas clases de francés que logró tener en Suecia. Y cuando llega allí con las otras hermanas, decía, ¿qué vamos a hacer? Y durante 15 días fue fuerte, pero simplemente ella nos compartía, decía, la forma de evangelizar más profunda es estar ahí y valernos del lenguaje del amor, la sonrisa, la cercanía, el abrazo. Bueno, cantidad de elementos que Dios nos da. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a vivir esa dimensión. Otro aspecto hermoso del proceso formativo es la formación litúrgica, la liturgia. Es decir, la primera es la palabra de Dios. Gustemos de la lección divina, gustemos de la hora santa, cómo hacerla, cómo vivirla. Orar, no tanto rezar, orar el rosario. La experiencia de domingo es la mejor experiencia, la Eucaristía dominical, al menos. La hospitalidad, ¿por qué? Porque es que Jesús se queda en un sagrario y se queda cuando llega alguien, yo lo acojo, como hacen los campesinos, de una manera sencilla, esa hospitalidad. Si Dios nos da el carisma de la música, preparar la predicación, al menos yo le diría a ustedes, queridos amigos, conocer las oraciones, el rosario. Uno se lleva algunas experiencias fuertes que muchas veces no sabemos ni rezar el rosario, ni buscar un texto bíblico. Y eso es muy fuerte. Ustedes se dan cuenta en las misiones que han participado, que no saben ni tienen la Biblia. No saben
buscar un evangelio, no saben buscar un texto bíblico. Son cosas que son elementales y nosotros muchas veces hemos encontrado compañeros que no lo saben. Jesús los forma y por eso Él saca el tiempo para formar a sus discípulos. Y el cuarto aspecto de nuestro proceso formativo es la diaconía, el servicio. Amor, servicio, promoción, liberación, solidaridad. Encierra la diaconía. Por eso, lo primero es el compromiso activo en las obras de caridad, las espirituales y las corporales. Proteger las casas, visitar a los enfermos. Mire qué bonito es esta parte, por ejemplo, el ministerio del duelo, acompañar a una familia cuando ha partido alguien para el cielo. Aprendiendo a perdonar para enseñar el perdón. Es decir, vivir la dimensión profunda del amor. Orar por los vivos y por los difuntos. Ya lo había mencionado anteriormente. Comenzar a vivir la dimensión de la escucha. Y sobre todo, mire hermanos, muchas veces nosotros en nuestro ministerio nos convertimos en directores espirituales, pero eso lleva a algo muy profundo y es la seriedad y la profundidad con que yo acoja el alma de esa persona que es puesta en mis manos. El sigilo sacramental. Porque nos podemos equivocar. Tomamos esa vida de esa persona y la podemos divulgar. Y lo que hacemos es destruir aquello que han puesto en nuestras manos y que han puesto en nuestro caminar. Yo los invito a con ustedes a que no pierdan de vista esta dimensión grande. Y sobre todo lo que nos dice el Papa Francisco cuando nos llama al servicio y servir con inmensa alegría. Tenemos que vivir esa dimensión profunda del Evangelio, ir contracorriente. Tenemos la forma más grande de anunciar hoy el Evangelio, la forma más grande de hoy de vivir las dimensiones que Dios nos pide, que Dios nos llama, que Dios va insertando en nuestro caminar, en nuestra vida. Tenemos que vivir, sentirlo desde la profundidad de nuestro corazón, desde la profundidad de nuestro ser. Y finalmente, quiero que cada uno de ustedes viva estas dimensiones y al mismo tiempo escriba en el libro del corazón que la alegría está en el Evangelio. Por eso, tenga en cuenta que eres llamado, que eres enviado por Jesús y lo debes hacer viviendo la unidad, que Dios confía en ti, que por eso Él te va formando en ese círculo profundo, que lo va metiendo cada vez más en esa dimensión profunda del amor. ¿Para qué? Para ser testigo de su amor como verdaderos hermanos en una comunidad. Y sobre todo, como inicié esta reflexión, siendo misioneros, siendo discípulos de Jesucristo en lo más hermoso que nos pide el Evangelio, la alegría. ¿Qué es la alegría para mí? La alegría para mí es expresar la experiencia profunda que tengo de Dios en mi corazón a través de una sonrisa. Muchas gracias, les deseo un buen día y qué bueno que iniciemos esta tarea formativa. Les ha hablado el padre Luis Humberto Guzmán, misionero vicentino, desde la comunidad local de Vergara Nimaima, aquí en Cundinamarca. Un feliz día, muchas bendiciones. Aquí estoy, envíame.
aquí estoy